buenos días. Qué gusto me da saludarles en esta mesa de trabajo tan importante y agradecerles infinitamente su asistencia a esta segunda mesa de trabajo hacia una nueva ley, si así lo determinamos en esta mesa multidisciplinaria de la Procuraduría Social. Y de antemano comentarles que en la mesa anterior que se tuvo en julio, pues salieron aspectos muy importantes y pues de antemano los que estuvieron aquí presentes pues se enteraron que por motivos de enfermedad pues no pude acompañarles, pero fue un trabajo, la verdad, muy arduo e interesante en las aportaciones que ustedes realizaron, y agradezco muchísimo a todas las personas que hoy nos acompañan, a la magistrada Rosa María del Carmen. Gracias porque su participación de verdad nos va a ser de mucha utilidad, que en la Procuraduría Social, en los defensores más bien de oficio, pues realmente la justicia sea expedita. Y en su experiencia que usted tiene, pues nos va a ser de mucha utilidad. Gracias por estar aquí con nosotros. También agradecer infinitamente al licenciado Porfirio Rodríguez Torres, que nos acompaña de Derechos Humanos y que, bueno, día a día hay pues quejas de los familiares de los reclusos o de los mismos reclusos, y queremos que en esta pues nueva ley que queremos implementar, pues sea también tomada en cuenta la voz de la Dirección de Derechos Humanos, y que es fundamental para que todo funcionario, toda persona valore el sentido de esa, ¿qué podemos decir? El trabajo que debemos realizar para que el respeto hacia los derechos humanos sea clave en el buen desempeño de la función de cada quien. Gracias por acompañarnos. De la misma manera, agradezco al doctor Roberto Lares Gil, director jurídico de Prevención y Reinserción Social. Muchas gracias, ya hemos tenido la oportunidad de platicar y coincidido también en varios temas que hay que mejorar y seguir en esta ruta de mesa de trabajo para tener un producto que realmente favorezca en la labor que ustedes están realizando, y sobre todo a las familias y a los reclusos, hombres y mujeres que lamentablemente ahí tenemos sin ser sentenciados, que eso es lo que nos trae esta mesa de trabajo. Y de la misma manera al maestro José Luis Navarro, coordinador de los reclusorios General de Prevención y Reinserción Social, también agradecerle su presencia y que su participación pues va a ser de mucha valía en esta mesa de trabajo. Asimismo, al maestro Juan David García Camarena, gracias. Ahora sí es el medular, ¿verdad?, en la Procuraduría Social de este trabajo que tenemos en puerta, que haya mejor presupuesto, que haya más defensores de oficio, y que desde las áreas operativas se puede decir a lo administrativo se armonice de tal forma que tengamos una nueva ley, se puede decir, o más bien una ley porque no existe, no de escritorio, sino de la vida real, y no de una idea que tengamos nosotros en mente y a nuestro criterio,
sino que veamos nosotros lo que se necesita y estamos muy a tiempo también dentro del presupuesto, y estoy segura que que ustedes serán los más beneficiados en esta dependencia, en esta subprocuraduría social. Y pues bueno, vamos a trabajar duramente para que esto suceda, ¿verdad? Así también a la maestra Karina Guadalupe de la Cruz, famosa, ¿verdad?, en los reclusorios por esa entrega de trabajo. Y lo quiero hacer de esta manera porque ya hemos tenido la oportunidad pues de platicar, y también tuve la oportunidad de estar directamente en el reclusorio y sé de tu gran labor que realizas allá, y que hoy tu aportación va a ser fundamental en el próximo evento que tendremos en el foro de la Procuraduría Social. Muchas gracias por estar aquí. Asimismo, al licenciado Iván Sánchez, el titular de la Comisaría Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, gracias también por acompañarnos, y que ya hemos tenido la oportunidad de platicar. Y la mesa anterior que estuviste trabajando, bueno, pues aquí saldrán más resultados de lo que nosotros queremos en favor de estas familias que están reclusas, y de los mismos reclusos, y sobre todo del trabajo que ustedes desempeñan. Y bueno, a mi gran amigo también, al maestro Emiliano, el doctor Emiliano Magallanes, gracias por ser parte de esta mesa de trabajo que haremos historia, porque cuando tuve la oportunidad de ir al reclusorio me decían que este tema casi no lo tocaban. Y hoy que estamos aquí, y doctor Magallanes, con tu gran experiencia, estoy plenamente convencida que llegaremos a buen puerto. Gracias por acompañarnos. A la maestra Fabiola Salcido, representante del director general de Reinserción Social, muchas gracias por acompañarnos, y estoy convencida que el director, con toda su entrega al trabajo y al amor que él tiene por todo lo que hace, y en su representación, pues llevaremos a cabo grandes resultados, y que pues hará más fácil, y por qué no decirlo de esa manera, más fácil que él pueda desempeñar sus funciones como así nos lo ha manifestado. Gracias por acompañarnos, maestra Fabiola. Y a mi equipo también de trabajo, el abogado Ramón Eliezer y Erika Castañeda también, que hoy nos acompañan por su grande esfuerzo y labor que ella y él tiene con su servidora, y que son también propicios de que esta mesa de trabajo se lleve a cabo. Pedirles a todos y a todas que lo que nos resta del tiempo tengamos nosotros bien claro que nuestro trabajo no va a ser en vano, y cuando veamos el resultado en una iniciativa, y que no únicamente se quede en el papel, sino que se ponga en práctica, esa va a ser la satisfacción que cada uno y cada una de nosotras vamos a tener. Y viene a mi mente cuando, antes de que tomara protesta, nos invitaron a todas las diputadas y diputados al reclusorio femenil, cuando nos contaban sus historias y nos decían que tenían una señora, 20 años reclusa, y que no la habían sentenciado, y que no sabía si a lo mejor ya había pagado su sentencia. Eso es lo que nos trae.
como seres humanos, pues nos duele el pesar de lo que esta familia está pasando. Y algunos pueden decir, diputada, pero estás defendiendo pues a los delincuentes. No, estamos defendiendo los derechos humanos de las personas. Y que cuando alguien se equivoca, pues sin duda la ley marca que se le sancione, pero también la ley marca que se le atienda y que haya justicia, y justicia en tiempo y en forma. Y eso es lo que nos trae esta mañana de reunirnos en esta mesa de trabajo. Y quiero hacer mención de los resultados de las propuestas de la mesa de trabajo anterior, que se llevó a cabo el 18 de julio del presente año, y se llegaron a las siguientes conclusiones. Como primera conclusión, se menciona que es necesario reglamentar los perfiles de los defensores públicos y establecer un programa de capacitación y profesionalización. Otro de los puntos fue que se requieren recursos económicos suficientes para llevar a cabo este servicio, esta actividad. Otra de las conclusiones fue ampliar la Defensoría Pública en otras materias. Otro aspecto fue establecer la Defensoría Pública prioritaria a favor de las personas que pertenezcan a grupos vulnerables, pues como mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados e indígenas. Otro punto fue, se propone reforzar las funciones de la Procuraduría Social. Otro punto. Gracias. No, disculpa. No te preocupes. Que se requiere una ley autónoma que integre todos estos aspectos. Y sin duda, lo que hoy vamos también a concluir, estaremos afinando todos estos detalles, todas estas conclusiones, para llegar a un gran foro de la Defensoría Pública, donde invitaremos a los titulares de las dependencias y vamos a traer a expertos en la materia para que nos den talleres o conferencias, y de la misma manera llegar a la conclusión si hacemos la ley de Defensoría Pública o abrogamos, no sé si sea la palabra correcta, doctor Magallanes, algunos artículos para que pues sea mejor apropiada la Defensoría Pública de lo que hoy se está realizando. ¿A qué voy con esto? Lo que hoy trabaja la Defensoría Pública es un gran esfuerzo, se puede decir, con los elementos que tiene. Hablar de un abogado de más de 300 expedientes, de verdad, humanamente no los pueden atender en tiempo y en forma, con la calidad que se debe. Y me comentaban que muchos de ellos, por el exceso trabajo, pues está también el estrés a todo lo que da. Y a veces las familias, y a su servidora le han comentado, dice, pues nomás me dice, veo al defensor de oficio y lo único que me dice es, la veo el siguiente mes.
Pero ¿qué más? ¿Qué más? Es todo lo que me alcanzó a decir, porque va corriendo a una audiencia. Y ustedes son testigos de esta realidad. Pero estamos a tiempo para poder poner nuestro granito de arena y la situación sea pues mejor, y que también haya presupuesto para una atención pues como se merece todo ser humano. Entonces, el próximo foro, les anuncio, será el 11 de octubre, en el patio central, donde ya les estaremos haciendo llegar el programa y todas las actividades que vamos a realizar, pero este foro va a ser a raíz de estas 2 mesas de trabajo, y es aquí donde quiero ceder el uso de la voz al doctor Magallanes para que pues esté a cargo de esta mesa de trabajo, y de acuerdo a la expertise de cada una y cada uno de ustedes, pues demos por iniciado ese trabajo y las conclusiones que hoy vamos a sacar. Muchas gracias, que sean bienvenidos todos. Yo voy a estar pues estando pues el mayor tiempo posible en este lugar. Tengo una sesión, pero en la brevedad me incorporo con ustedes y los dejo pues en buenas manos con mis asesores Erika y Ramón y con el doctor Magallanes. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Adelante, doctor. Venga acá. Para no interrumpirlos, yo me voy a mover de lugar, Ya nomás. Bueno, pues muchas gracias a la diputada Rocío Aguilar Tejeda por esta convocatoria que tiene que ver con la continuidad de la mesa de trabajo que se realizó el 18 de julio pasado. Han sido presentados, se les ha dado la bienvenida. Naturalmente reconocemos mucho su esfuerzo, su compromiso por aportar para que este proyecto legislativo pueda concluir en los mejores términos en beneficio de los jaliscienses. En este orden de ideas vamos a hacer una mesa de trabajo con la misma dinámica. Vamos a abrir al menos un par de rondas en torno a las conclusiones que ya oportunamente recuperó la diputada Rocío Aguilar de los trabajos de la sesión pasada, para que podamos darle continuidad y cerrar este círculo que tiene que ver con generar un dictamen de trabajo para que el próximo 18 de octubre se pueda realizar bajo el esquema y metodología del Parlamento abierto, una convocatoria mucho más amplia, con los sectores, instituciones, colegios, barras, fundaciones, sociedad civil, colectivos, para que podamos, en torno a este plan de trabajo, a esta propuesta normativa, enriquecerla y darle esta pertinencia social tan importante para que eventualmente la comisión respectiva y el pleno de la Cámara de Diputados haga lo conducente. Vamos a iniciar con la siguiente primera ronda de preguntas, que tiene que ver con la continuidad de la primera, y iniciaremos con la siguiente reflexión. Se habló en la primera mesa de trabajo de la necesidad de cuidar mucho el perfil de las y los defensores públicos. En ese sentido, me gustaría preguntarles, desde su experiencia, visión, ¿cuál sería entonces el perfil idóneo de los defensores públicos, entendiendo que cada día la defensa jurídica, de acuerdo a la Constitución y principios convencionales, pues cada día requiere mayor integralidad, complejidad, sobre todo por el tema de la perspectiva de los derechos humanos de grupos vulnerables, cuando tienen que ver, por ejemplo, niñas, niños, adolescentes, personas que tienen que ver con comunidades de pueblos originarios, y eso naturalmente implica cuidar mucho el perfil de quienes van a estar asistiendo, orientando y defendiendo a las y los jaliscienses. Esa será una primera pregunta. Me gustaría abrir una primera ronda de 3 intervenciones. Quienes deseen hacer uso de esta primera ronda, por favor, el maestro de la Procuraduría Social, el maestro Juan David, en primer lugar. ¿Quién más
le gustaría también a nuestro amigo representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Porfirio Rodríguez Torres, quien viene en representación de la titular, la licenciada Luz del Carmen Godínez González, a quien le enviamos un cordial saludo, y también a la maestra Fabiola Salcido, en representación del maestro José Antonio Pérez Juárez. Sabemos que vienen más compañeros de dicha dirección general, pero en esta primera ronda abriríamos con el maestro Juan David García Camarena. Adelante, por favor. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, diputada. Muchas gracias por voltear a ver la Defensoría Pública del Estado de Jalisco dentro de su proyecto de plan de trabajo aquí en el Congreso del Estado. Como atinadamente lo menciona, creo que no es ver a favor de un determinado segmento de la población, es ver a favor del respeto a los derechos humanos y del Estado de Derecho que tiene que prevalecer en Jalisco, ¿sí? Creo que si partimos de ahí, creo que podemos trazar diversas rutas en pro de ello. La existencia de la sociedad misma gira en torno del respeto de los derechos humanos, ¿sí? El hombre decide vivir en sociedad, ¿sí? Cede un poco de su libertad, lo definía muy bien en el libro del contrato social, espero no equivocarme del autor, pero Juan José Rousseau, que decía, cede un poco de su libertad para vivir en sociedad, limita su libertad, limita su actuar libre que tenía, ¿sí? Pero a cambio recibe una protección de la sociedad, una protección del Estado en sus derechos, en su propiedad, en su patrimonio, para poder convivir en comunidad, ¿sí? Bueno, de entrada, tratando ya de abocarnos a los tópicos del día de hoy, sobre específicamente el perfil, me gustaría mencionar la respuesta en dos partes. Primero, muy técnica. Segundo, irnos a cuál es el día a día de un defensor público, ¿sí? Cuál es el día a día de un abogado adscrito a la Procuraduría Social en materia penal. Bueno, la primera parte, pues evidentemente tiene que ser especializada, ¿sí? Para nosotros, la Defensoría Pública, por el cúmulo de trabajo, nos ha costado trabajo llegar a un punto de especialización de parte de nuestros compañeros, que creo que lo hemos tratado de perfilar, no lo hemos logrado al 100%, les soy sincero, pero lo hemos tratado de perfilar porque se requiere especialistas en adolescentes, así lo exige el sistema de justicia para adolescentes, ¿sí? Antes menores infractores. Ocupamos defensoras y defensores que sean expertos en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Para defender adecuadamente, ¿sí? A las personas privadas de su libertad de género femenino, ¿sí? A las mujeres, porque sufren un procedimiento muy distinto al de los hombres. Inclusive en la vida carcelaria sufren un abandono diferente al de los hombres y requieren más apoyo, más cercanía, ¿sí? De su defensor, ¿sí? que los propios varones, ¿sí? Viven un proceso distinto y siguen reglas distintas también en el caso de ser imputadas de un delito. Requerimos especialistas en ejecución de penas, ¿sí? Que es todo un tema que creo que apenas comenzará a despegar, ¿sí? Asistí a un curso en ejecución en meses pasados y me encantó cómo lo definió el juez expositor del tema y decía que los imputados o los privados de su libertad por la probable comisión de un delito, ¿sí? se les limitaba y se les restringía uno de sus derechos en sociedad, que sí es el más importante, el de la libertad, pero todos sus demás derechos deben de seguir respetándose, ¿sí? Siguen siendo personas, siguen siendo susceptibles de la protección del Estado y del respeto a sus derechos. Y para ello se ha creado este proceso de ejecución de penas, ¿sí? Como un recurso que tiene el privado de su libertad para garantizar sus derechos internos. El más común utilizado es la libertad anticipada, pero son mucho más los derechos que se pueden hacer respetar a través de estos juzgados especializados de ejecución de penas. Si lo dividimos por etapas del proceso, creo que también igualmente debemos tener abogados especializados en etapa temprana, que es la integración de la carpeta de investigación,
en juicio oral o en la parte de procedimiento de primera instancia, en apelación, ¿sí?, en amparo, ¿sí?, por el cúmulo de trabajo. Poco recurrimos a algunas resoluciones judiciales o ministeriales, poco recurrimos por la cuestión de tiempo, y ahorita voy a abarcar cuál es el día a día de un defensor público. Poco recurrimos a recursos ordinarios y extraordinarios, pero creo que igual que un defensor particular, el defensor público tiene que tener la capacidad, la preparación, la profesionalización y el tiempo, ¿sí?, para agotar todos los recursos legales para defender a su representado, ¿sí?, porque si no, entonces no estaríamos en la presencia de una adecuada defensa como lo mandata la Constitución, ¿sí? Si no está en posibilidades profesionales, técnicas o de tiempo de poder agotarlas, no estaríamos entonces ante una presencia de una defensa adecuada. Porque no es menor lo que está en disputa en un procedimiento penal, es la libertad de una persona, es la libertad de una persona. En fin, creo que la pregunta se responde muy fácil sobre la especialización o profesionalización de las y los defensores. Ahora, ¿por qué no lo hemos logrado el día de hoy? Bueno, por el cúmulo de trabajo. ¿Cuál es el día a día de un defensor? ¿Cuáles son las actividades ordinarias? Ojalá en el sistema de oralidad, que es el que ya está creciendo y que estamos aplicando mayormente en el sistema de oralidad, ojalá nada más fueran las audiencias, ¿sí? Ojalá nada más fueran las audiencias, que por cierto se han ido incrementando, ¿sí? Nosotros tenemos estadísticas donde hace 3 años, que en lo particular a su servidor le tocó llegar a la Defensoría Pública en la Procuraduría Social, teníamos máximo 12, 13 controles diarios, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, ¿sí? 12 o 13 controles en promedio hace 3 años. Hoy hay días que no bajamos de 20, ya casi se duplica, ¿sí?, el número de audiencias solamente de los controles. Habrá todavía que contabilizar las audiencias de seguimiento para imputación, vinculación, para revisión de medidas, audiencias intermedias, etcétera. Pero el trabajo se está incrementando. Entonces, ojalá y nada más fueran las audiencias. Pero adicional a eso, un defensor público en su día a día tiene que tener tiempo para atender a la familia, que por supuesto con la pena de un ser querido que está atravesando una dificultad, pues quisiera la mayor información posible. Quisiera ver a su defensor todas las semanas, ¿no?, para saber cómo va el avance de su juicio. Entonces, pero a veces inclusive la atención a familiares requiere tiempo, ¿no? La familia a veces no está acostumbrada a estar inmersa en estos conflictos legales y es muy difícil a veces explicar técnicamente cada una de las etapas. Surgen muchas dudas, ¿sí?, surgen muchas dudas. Ellos a veces traen propuestas de afuera, alguien les dice que a lo mejor se debería estar haciendo tal o cual cosa y quieren consultarlo con su defensor, quieren dormir tranquilos pensando que se está haciendo lo mejor para sus seres queridos. Entonces, la atención a familiares, tendríamos que tener el tiempo para visitar periódicamente o excarcelar a los imputados y, como nuestros principales interesados, nuestros representados, darles información también a ellos, y poco lo hacemos, esa es la realidad, porque no da el tiempo de hacer ese procedimiento de excarcelación, atender a los familiares. Normalmente los familiares son el vínculo de comunicación, ¿sí?, pero deberíamos también tener una continua contacto con ellos. Poco lo hacemos, sí se hace, pero poco se hace. Deberíamos de tener tiempo, o los defensores deberían tener tiempo de estar en su escritorio un par de horas con calma para estudiar los asuntos, ¿sí?, para estudiar las resoluciones, para trabajar medios de impugnación, ¿sí?, para elaborar escritos e inclusive yo me atrevería a decir hasta para realizar investigaciones. El procedimiento de oralidad, el sistema acusatorio adversarial, precisamente hoy una de sus características es que tenemos igualdad de partes con el Ministerio Público. Y si bien ellos tienen la carga de la prueba de acusar, nosotros tenemos la libertad probatoria, ¿sí? Inclusive hay disposiciones en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales donde podemos inclusive hacer entrevistas en lo privado, podemos generar citatorios para hacer entrevistas en lo privado, similar como lo vemos en las películas gringas, que en los despachos particulares se llevan a cabo entrevistas, pero no tenemos el tiempo de generar eso. Hacer actos de investigación, trasladarte al punto, revisar testigos, ver qué está haciendo la Fiscalía, qué está dejando de hacer. Se puede solicitar a la Fiscalía con una obligación legal del Código Nacional para que realice actos de investigación complementarios, se le pueden pedir medidas al juez, pero eso requiere que el defensor esté dedicado al expediente el mayor tiempo y el mayor profesionalismo. Ya nomás para terminar esta primera parte y no alargarme, solamente para terminar esta primera parte, yo lo mencionaba en la mesa anterior, nuestro similar de comparación en las defensorías públicas estatales es la Defensoría Pública Federal, ¿sí?
por lógica, ¿no? Es el símil, ¿no? El de comparación. Bueno, ellos tienen 2 defensores por juzgado, ¿sí? Penal. Nosotros tenemos nada más 1, ¿sí? Pero ese 1 tiene más trabajo que los 2 de lo federal en su juzgado. A nivel fuero común, ¿sí? De los delitos estatales, hay más audiencias, hay más imputados, hay más procedimientos. No dudo que sean delicados y de una trascendencia mediática mayor, probablemente los asuntos federales, o habrá quien lo denote así, pero carga de trabajo hay más en el fuero común y hay menos abogados. En el salario ni les digo cuál es la diferencia, porque sí es verdaderamente brutal el escalón entre uno y otro. Platicando con un defensor federal hace mucho tiempo, hace 2 años, si no mal recuerdo, ellos me decían que cuando el delito de narcomenudeo se convirtió en concurrente de acuerdo a unas reformas a la ley de salud y nos lo pasaron prioritariamente a nosotros, particularmente en narcomenudeo, ellos dicen, nos quitamos la mitad de la chamba. Hace 12 años, 13 años que pasó eso, nos quitamos la mitad del trabajo, ¿sí? Pero ellos siguen con una mayor presencia en juzgados, ellos tienen menos números de asuntos por defensor, creo que ellos traen 50 asuntos más o menos, mientras nosotros andamos cerca de los 200 o 300 por defensor. Entonces, ese es el día a día que tiene un abogado. Bueno, y para esto, perdón, me regreso, todavía un tema que sí nos dedica un poco de tiempo. Los imputados, por supuesto, en la lucha, en el tratar de esforzarse de que su procedimiento sea bien llevado, a veces se inconforman a través del vía del amparo o la vía de la Comisión de Derechos Humanos, presentan alguna queja y el defensor tiene que tener tiempo también para rendir sus informes, ¿sí? Como autoridad, ¿sí? Como funcionario público de esas inconformidades. Entonces, la realidad es que el día a día sí es muy agobiante y es la parte donde creo que después de estas mesas de trabajo trataremos de fortalecer con miras a que se haga un trabajo en miras de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda muy claro con lo que nos acaba de compartir el maestro Juan David García Camarena, pues la carga de trabajo y responsabilidad que implica hoy en día quienes están con esa responsabilidad. Se usa la palabra al licenciado Porfirio Rodríguez Torres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Primeramente agradecer la invitación que nos hacen para poder participar un poquito, esperando que con esta pequeña intervención nos ayude a todo este trabajo tan exhaustivo que están haciendo en esta mesa. Me gustaría empezar con una reflexión. La importancia que tiene un servidor público es el conducto mediante el cual se respeta un derecho humano tan importante como es la seguridad jurídica, traducida esta en una defensa efectiva, que ¿para qué nos va a servir esta defensa efectiva? Pues nada más ni nada menos que para que garanticen a un imputado el debido proceso. O sea, es importantísimo este conducto para garantizar estos derechos humanos establecidos en nuestra Carta Magna. Me gustaría enfocarme en la primera pregunta: ¿qué características deben tener los perfiles de los defensores públicos? A mí me gustaría señalar la siguiente: sensibilidad. Para todo lo que acaba de decir aquí nuestro compañero, que muchas de las veces es complicadísimo que un defensor público trate de ser sensible por la carga de trabajo, ¿no? Porque tú perfectamente lo exponías ahorita, pues tienes 300 carpetas de investigación o 300 expedientes, 300 personas que estás defendiendo, etcétera. Entonces andas de un lugar a otro y no te da tiempo precisamente para ser sensible ante los grupos vulnerables, ¿no? Donde no te das cuenta que, como ya perfectamente lo señalabas, existe un bien humano tan importante que está siendo afectado, que es la libertad. Entonces, trabajar en el tema de la sensibilidad de los defensores públicos, precisamente para que nos ayuden a garantizar estos derechos humanos establecidos en la Constitución, como es la seguridad jurídica, insisto, mediante una defensa efectiva que nos ayude a garantizar un debido proceso, que es un derecho mínimo que tienen todos los procesados, ¿no? Dentro de todas las demás características que se puedan ahorita señalar en esta mesa, sí, el ser sensibles ante determinado tipo de situaciones creo que ayudaría mucho, pues, a caminar para tener una observancia irrestricta al respecto de los derechos humanos dentro de la función pública del defensor público, que es muy, muy complicado, pero con trabajo creo que se puede resolver. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, pues con un programa anual, como perfectamente aquí lo tienen, de capacitaciones. A mí se me ocurre, por ejemplo, debería de haber entre la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría Social
un acuerdo de colaboración precisamente de capacitación en cuanto al tema de los derechos humanos. Recuerden que desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tenemos un instituto especializado para capacitar a los servidores públicos, y desde ahí creo que podemos ayudar mucho en el tema de los derechos humanos, no solamente para esta dependencia, sino para cualquier otra que lo pueda llegar a necesitar. Es lo que me gustaría aportar en esta mesa. ¿Sí? Muchas gracias. Muy pertinente lo que nos comparte, la sensibilidad, la empatía. Creo que en lo general cualquier servidor público debe de reunir esta característica, pero creo que hay áreas también muy sensibles en el sentido del trato con la familia, ¿no? La información oportuna, el trato amable. Eso me parece que es fundamental desde un punto de vista de la percepción del proceso, ¿no? Muchas gracias al licenciado Porfirio Rodríguez Torres. Se usa la palabra a la maestra Fabiola Salcido, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Sí, buenos días. Quiero agradecer pues aquí la invitación y la representación en nombre del maestro Pérez Juárez, que pues no se encuentra con nosotros debido a una reunión de trabajo que está con el gobernador. Entonces hay una disculpa, pero pues aquí andamos en representación con los demás compañeros. Quiero agregar algo, además de lo que han agregado los compañeros. Yo estuve laborando en la Defensoría Pública Federal. Entonces, algo de lo que medían mucho ahí era desde el oficial administrativo, que era el aspirante al defensor público, siempre le hacían como un examen, o sea, hasta desde para entrar, el examen ¿en qué consistía? Tanto en preparación, la formación que traía, tenía que tener forzosamente pues la especialidad penal. Otro de los requisitos era no ser político o no haber estado en la política. Entonces yo creo que eso sí es muy importante, porque ellos comentaban que no querían que tomaran partido o algo, y sí tendría que ser un requisito, más bien sí era un requisito así puntual, el que no tenía que ser político. También medían la capacidad del manejo de estrategias y oratoria. También les hacían como tipo exámenes psicológicos o no sé, para la mediación, más bien para medir las habilidades sociales que presentaba como persona. O sea, ahí también medían como persona, independiente, aparte de la formación. Y yo difiero poquito algo de lo que comentaba el maestro Juan, de que tenía que tener especialidades dependiendo el proceso en el que se encontraba. Todos recibían capacitación, y bueno, y yo creo que sí funcionaría eso, el que todos tengan el mismo conocimiento independientemente de en qué etapa, esté el defensor, ya sea en la audiencia, de ejecución, de apelación. Pero yo creo que sí es importante que todos tengan el mismo conocimiento, y no sean conocimientos aparte. No. Mínimo la base. Sí, ajá. Y algo también que era mucho que querían, se enfocaban también en el manejo de las tecnologías, o sea, que supieran, porque ellos tienen un programa parecido como el que nosotros tenemos acá en DICPRES, el Rey. Ellos tenían un programa tecnológico y pues todo lo subían ahí, y en ese programa cualquier defensor con su clave. Perdón, voy a interrumpir un segundo. Lo que pasa es que se está metiendo, como que está el equipo aquí del lado, en el mismo canal. A ver si no se nos vicia igual. Perdón, sí. Como está también una neta aquí al lado. Perdón. En ese programa yo creo que sí es importante tratar, bueno, no sé si en la actualidad, yo desconozco si lo maneja la Defensoría Pública Estatal, el programa. Ese programa le daba conocimiento ya sea a un defensor, si le tocaba el mismo juicio o apoyar a otro, tenía acceso, y ahí estaba, ellos subían la información en ese programa. Entonces yo creo que eso sí ayudaría y aportaría mucho a la Defensoría. No sé si… Muchas gracias. Bueno, eso es mi aportación. Fabiola Salcido, muchas gracias. Comienza la reflexión, ¿no? Comienza el contraste de las ideas. Eso es muy bueno, enriquece la mesa. Sobre todo creo que un poco para atender la preocupación de la maestra Salcido,
probablemente pueda fortalecer el implementar el servicio profesional de carrera, porque en principio me parece que será cuestión de revisar qué mecanismos instrumentalizar para evitar que la gente que tiene alguna afinidad o simpatía política participe. Eso pudiera ser hasta discriminatorio. Entonces, me parece que el servicio profesional de carrera pudiera resolver en el fondo, ¿no?, muchas de estas preocupaciones muy pertinentes. Muchas gracias. Cedo uso la palabra a la magistrada Rosa María del Carmen López Ortiz y damos después el turno al maestro Iván Sánchez. Muchas gracias, buenos días a todos. Es la primera ocasión que me integro a esta mesa de trabajo, muy agradecida de parte del Poder Judicial, que volteen hacia este poder y que nos tomen en cuenta. Aquí quisiera hacer una reflexión muy grande. En esta mesa hasta el momento se ha hablado de defensores públicos, siempre en materia penal, pero no sé si no han volteado, no han mirado. También hay defensores públicos en materia civil y en materia familiar y son igualmente importantes. Y sí es necesaria una especialización, una profesionalización, porque en ocasiones por una mala asesoría o una deficiente asesoría, hay familias que están disgregadas, hay personas divorciadas que no han podido liquidar su sociedad, hay madres que no pueden ver a sus hijos, hay menores que son sustraídos internacionalmente, que son sustraídos por los abuelos, por los parientes, hay personas que no pueden ver realizado, cristalizado su derecho a un acceso a la justicia. Entonces, también hay que voltear, hay que dar una mirada hacia el lado civil, hacia el lado familiar, hacia el lado mercantil, que es lo menos, pero en materia de familia hay que juzgar con una perspectiva de género y si es inminente la especialización, porque no es el mismo perfil que va a tener un defensor público en materia penal, en materia de justicia integral para adolescentes, en materia de ejecución de penas. Ninguna de esas se compara con materia de familia. Aquí no está en juego la libertad de las personas, es la sensibilidad, su derecho a integrarse a una familia, su derecho a desarrollarse, el interés superior del menor, y todo eso veo que aquí no ha sido tocado de ninguna manera. Lo digo por mi experiencia, por más de 30 años en materia civil, toda mi vida profesional. Por eso sí me llama la atención y me despierta el interés. En cuanto a la capacitación, dentro del Poder Judicial hay escuela judicial, están las puertas abiertas, hay para y los defensores que forman parte de nuestro Poder Judicial tienen acceso, hay tanto en el Consejo de la Judicatura como dentro del Supremo Tribunal de Justicia. Hay maestrías, hay doctorados, hay constante capacitación y creo que es una herramienta valiosísima y que no tiene costo. Los profesores somos los mismos magistrados, los mismos jueces, hay gente que viene externa, entonces se retroalimenta. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos viendo la problemática, estamos capacitando a nuestros alumnos, a nuestros alumnos de maestría, de doctorado, de seminarios, de diplomados. Todo el tiempo hay una capacitación constante y las puertas están ahí abiertas. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Precisamente en la sesión pasada se hablaba de la pertinencia de ampliar las materias que tendría que conocer y atender la Defensoría Pública, como la materia fiscal, administrativa, y qué bien que ahora menciona otras materias como la civil, familiar o mercantil. Muchísimas gracias. Cedemos el uso de la palabra al maestro Iván Sánchez Rodríguez. Muchas gracias. Pues bueno, yo estoy aquí un poquito con sentimientos encontrados porque al final, como Comisión de Víctimas, pues es la contraparte, ¿no? La Procuraduría Social. Pero digo, escuchándote, pues parecemos de lo mismo, pues, ¿no? Nada más que también nosotros un poquito yo creo que 3 o 4 veces a la misma potencia. Ya vendrá la discusión de ley de atención a víctimas, que veremos el otro aspecto, pero aquí mi comentario va, porque yo supongo que va a ser parecido. Digo, el escalafón de sueldos también es distinto, es algo que, por ejemplo, nosotros hemos batallado mucho en el tema del asesor jurídico con el defensor de oficio, porque la propia Constitución nos dice que tenemos que estar en igualdad de circunstancias y desde ahí ya nosotros como asesores estamos más abajo. A lo que voy es lo que nos pasa a nosotros en Comisión de Víctimas, que no sé si le sucede a Procuraduría Social, que es importante revisar, es si no se les da también este círculo vicioso
hablando de profesionalización, porque nosotros profesionalizamos a mucha gente, ¿no? Capacitación constante, y al año se nos van. Se nos van a Derechos Humanos, se nos van a Poder Judicial, se nos van a Ministerios Públicos, y es empezar otra vez. Y ha sido el ciclo de la vida en esta comisión en estos 6 años que yo estoy ahí desde entonces. Mucho por los sueldos, ¿no? Acá en nuestro caso, o sea, el que un asesor jurídico sea un nivel 11, que gane 14,000 pesos al mes, con toda la carga de chamba y la responsabilidad que tiene de acuerdo a la ley de víctimas, pues es imposible, pues, ¿no? Sostener gente profesionalizada con esos sueldos, pues, ¿no? Es algo que yo desde mi cancha estamos revisando y tratamos de evolucionar, pues. No sé si le pase a Procusal, pero creo que esta es una oportunidad también para ellos establecer también eso, pues, ¿no? Es sumamente importante, y justo lo que dice también la magistrada, el tema de otras materias, pues también a veces pues, nos apoyan con temas como es el tema de declaración especial de ausencia o tema de custodias, pues, ¿no? Que son temas que nosotros desde comisión no nos da el abasto para ver esas materias. Nos apoyamos en Procusal, pero también están rebasados con esto. Principalmente algo importantísimo, temas de custodias, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nada más con temas de feminicidios, pues, que nosotros tenemos ahí la facultad de iniciar temas de reparación integral, pues a veces llegamos al punto de, bueno, vamos a ver el tema de reparación, pero ¿quién tiene la custodia de los menores? No, pues que todavía no está. Entonces tenemos que revisar mucho el tema con Procusal, con la CISEM, y pues bueno, declaración especial de ausencia, aunque la ley que se publicó el año pasado trae cierta obligatoriedad hacia Procusocial, la realidad es que ese tema lo hemos absorbido nosotros principalmente. Sé que hay algunos procesos de declaración especial de ausencia dentro de la Procuraduría Social, sin embargo, sí, creo que eso sí lo tendríamos que absorber nosotros. Al final, el tema de personas desaparecidas, pues ahora sí que es el tema tan delicado, y algo que desde Comisión de Víctimas nosotros hemos tratado de absorber, ¿no? Al margen de todo lo que implica, pues, ¿no? Sería hasta ahí mi comentario. Muchas gracias al maestro Iván Sánchez. Muy pertinente su preocupación, porque desde la mirada de la justicia restaurativa deberíamos de observar al imputado como una víctima también de su contexto sociocultural, de su historia de vida. Entonces me parece que es muy pertinente esa preocupación que nos comparte, y cuestiones que tienen que ver de orden administrativo, que pudiéramos nuevamente hacer énfasis en el servicio profesional de carrera para consolidar las instituciones y que el sector público vea como un proyecto de vida viable, pertinente, que compense su desarrollo y tenga salvaguardada su condición familiar en torno a su carrera profesional. Se ha hablado mucho, que es uno de los temas que están aquí en la agenda del día de hoy, en torno a la capacitación y profesionalización. Y me gustaría hacer una vinculación con otra pregunta que también se va a abrir en su momento, que tiene mucho que ver desde mi punto de vista, que tiene esta vinculación en torno a toda la agenda de grupos considerados vulnerables o en riesgo, como por ejemplo niñas, niños, adolescentes, pueblos originarios, personas con las múltiples discapacidades que conocemos, migrantes, etcétera, y la capacitación en torno a esta especialización. ¿Cómo creen ustedes que deberíamos, desde su experiencia, instrumentalizar los esfuerzos de capacitación y especialización en torno a los grupos vulnerables? Abrimos una segunda ronda. ¿A quién le gustaría iniciar? Al maestro Juan David García Camarena en un primer turno, y vamos abriendo el espacio a quien lo desee. Adelante. Muchas gracias. Efectivamente, creo que aquí hay dos temas que van de la mano: el tema de la capacitación y el tema de los recursos. Creo que podemos abordar ambos cuestionamientos. Y bueno, primero también, igual que la vez anterior, planteo lo que se está haciendo para a partir de ahí ver qué es lo que falta. El tema de capacitación es una consigna que particularmente en esta administración hemos tratado de impulsar con o sin recursos. Creo que el presupuesto que tenemos proyectado para este año creo que son 700 pesos, ¿no? Totales para toda la dependencia, ¿no? Totales para toda la dependencia. Pero efectivamente, como bien lo mencionó la magistrada, afortunadamente,
contamos con una gran relación institucional con diversas entidades, con la propia Comisión de Derechos Humanos, ya tenemos un convenio firmado, ya nos han dado varios cursos, con el Poder Judicial, tanto con el Supremo Tribunal como con el Consejo, ¿sí? Con la propia Fiscalía del Estado nos ha apoyado, el Instituto de Ciencias Forenses, y gracias a ellos, en verdad hemos impulsado una gran agenda de capacitación. No dudo que falten muchos temas, pero por ejemplo, simplemente hablando del Supremo Tribunal, hemos tenido la compañía personal de manera presencial, pero también virtual. Por ejemplo, el magistrado Licón con varios temas, que es su especialidad, el tema de oralidad, el magistrado Fierros con el tema de adolescentes. Creo que en 2 semanas tenemos una conferencia con el magistrado Bogar también. Con jueces también, con la gran mayoría hay una gran relación institucional. A veces es a través de las vías institucionales como el Instituto de Carrera Judicial, el área de capacitación del Consejo. Hace unos meses abrieron la convocatoria para las maestrías del Poder Judicial y varios compañeros de Procuraduría Social entraron, ¿sí? Y con independencia de esas ofertas que nos ha dado el Poder Judicial y la colaboración que hemos tenido de varias personas, también de universidades públicas y privadas, también lo menciono, el propio consejero, antes de asumir el cargo de consejero, José Becerra, como director de la Facultad de Derechos Humanos, también nos acompañó un par de veces exponiendo algunos tópicos jurídicos. Entonces, la verdad es que es un tema que sí le hemos impulsado, particularmente hemos iniciado un proyecto en colaboración con una universidad pequeña, ¿no? Para la maestría organizada por la propia Procuraduría Social, ¿sí? Que estamos por concluir en el próximo diciembre, la primera generación, ¿sí? Donde se nos van a graduar cerca de 50 defensores públicos ya con el grado de maestría, ¿sí? Gracias a esta colaboración con diferentes instituciones. Y hablando el tema económico ligándolo, cuando comenzamos la organización y fuimos a tocar la puerta con varias instituciones y universidades particularmente que tienen la autorización de validez oficial para acreditación del grado, nosotros les comentábamos, pesos menos, pesos más, un defensor público gana 15,000 pesos, ¿sí? 15,000 pesos. Yo les decía, si un defensor tiene que pagar su maestría en una universidad privada y tiene que separar de esos 15, 3,000 pesos, pero le están pidiendo que deje de pagar la renta de su casa o que deje de pagar la hipoteca de su casa, ¿sí? La verdad es que es insuficiente el salario. Por eso hemos hecho un esfuerzo y la Procuraduría Social, sin presupuesto, decidimos organizar la maestría en colaboración con una universidad privada. Estamos por terminar la primera generación. No te mencioné también, aquí el maestro Emiliano Magallanes también nos dio clase en la maestría también un sábado, también con los temas de justicia alternativa. Y bueno, hemos hecho el esfuerzo con 0 presupuesto, ¿sí? Con la intención de que no dejemos de preparar, capacitar y profesionalizar a nuestros defensores. Claro, hacen falta mucho más temas, ¿sí? Temas inclusive yo hace rato creo que me me enfoqué mucho a lo profesional, pero también hace falta humanizar y sensibilizar temas muy inherentes al cargo, donde tienes trato continuo con tener la sensibilidad con ciudadanos afectados por un problema muy grave, tienes que tener una sensibilidad para tratar esos temas, que creo que probablemente nos hemos alejado de ellos, nos hace falta abocarnos un poquito más, y otros tantos que probablemente nos faltarán, ¿no? Me han pedido los muchachos a gritos una especialidad en amparo, ¿no? Que quieren especializarse en amparo porque es algo que va muy de la mano con la materia penal, para agotar ese medio de recurso extraordinario, convertirse en expertos en amparo, y estamos tratando de organizarlo para el siguiente año. Pero bueno, el tema de recursos va de la mano. Para nadie es desconocido que con la pandemia se recortaron muchas partidas en todas las secretarías, con justificada razón, por abocar los recursos a fortalecer el sistema de salud, que en años pasados era prioridad, ¿sí? Pero derivado de eso, la Procuraduría Social y muchas instituciones nos vimos limitados en recursos, entre ellos el de capacitación, entre otras tantas partidas, ¿no? En el tema de lo económico, el salario, pues efectivamente creo que no compensa la responsabilidad que tienen. Si vamos a generar un servicio civil de carrera, que creo que sería fabuloso y sería un gran logro, hay áreas donde no se ha implementado, pero con todo respeto, no tienen la responsabilidad de tener en sus manos
la futura libertad de una persona. Entonces, eso amerita que haya un filtro, que haya un proceso, ¿sí? Pero también que una vez llegando el defensor o el servidor público a ocupar el cargo, tenga la posibilidad de crecer en el mismo cargo, ¿sí? Si vamos a generar un servicio profesional de carrera, normalmente es para ocupar el cargo, pero también con miras a obtener estímulos y crecimiento económico y profesional. Creo que ese sería un gran logro que en algún momento podamos tener en esta mesa o con las iniciativas que surjan de producto de estos trabajos. Actualmente, efectivamente, lo corroboro, igual que atención a víctimas, tenemos mucha rotación de personal, ¿sí? Que se van a despachos particulares con un muy buen sueldo, ¿sí? Que se van a la Fiscalía del Estado, que se van al Poder Judicial, ¿sí? Que prefieren ya litigar por su cuenta, porque el salario sí no es muy atractivo, ¿sí? No es muy atractivo, ya lo mencioné, alrededor de 15,000 pesos. Tenemos dos tipos de nombramiento, a uno les denominamos agentes sociales y a otro defensor público. Uno gana 14 y el otro 16, por eso normalmente yo digo la media, que son 15,000, ¿no? Es el promedio de lo que ganan nuestros defensores, y creo que sí es poco para la responsabilidad. Si en algún momento, producto de este trabajo, se genera un servicio civil de carrera, creo que sí debe de ir de la mano algún tipo de estímulo que les permita permanecer más en la responsabilidad, ponerse la camiseta, ¿sí? Y hacer carrera a largo plazo, ¿no? Que aunque siguen en el ámbito penal, pero la realidad es que cuando les ofrecen ser ministros públicos después de que ya dominan el sistema, pues sí se van porque es casi el doble de sueldo, sí se van, ¿sí? Y con el bono mensual de 5,000 pesos se van a 30 y tantos, ¿no? Entonces, digo, sí se van, esa es una realidad. Yo, nomás en esta administración, debo tener unos 10 abogados que se han ido de ministerios públicos, debo tener 4 o 5 que se han ido a despachos particulares, ¿sí? Debo tener 2 o 3 que se han ido al Supremo Tribunal, también ahí como secretarios de acuerdos. Debo tener 5 o 6 que se han ido a juzgados, ¿sí? Y otros tantos que se han ido a litigar por su cuenta. Pero si contamos que no, esos son nada más en el primer distrito. Yo tengo aquí 30 defensores. Te estamos hablando que yo en estos 3 años he rotado el personal, que aunque no suenan muchos, 2 o 3 aquí, 3, 4 acá, es que nomás estamos hablando de 30 en el primer distrito. Las cifras del interior del Estado creo que es menos rotación, creo que es menos, pero nada más aquí, hablando de 30, sí estamos hablando que probablemente se me han ido el 70-80% de los defensores, y los hemos sustituido, por supuesto, ¿vale? Sí, para que la labor siga, ¿no? Pero sí, eso es una dificultad. Nada más, muchas gracias. Yo me gustaría un poco más ir a fondo con esta pregunta, porque hay diferentes metodologías. Una puede ser, demuéstrame capacidad, demuéstrame conocimiento, procesos de evaluación y selección muy complejos y quizá privilegiar más el salario, o no tener una metodología de ingreso tan compleja y sobre la marcha ir capacitando o especializando a tu personal con todo lo que implica sacrificar tiempo personal, tiempo familiar, tiempo a la institución. Normalmente, aunque es una contradicción discursiva, la apuesta por la capacitación, por la formación continua, en el discurso es muy importante, pero en la práctica no se concatena con recursos económicos. Y eso es fortalecer, cuidar a tu capital humano, que es consolidar a tu institución. Y eso me parece que es muy importante y es un paradigma que desafortunadamente mucho se adolece en las instituciones públicas. Y en ese contexto preguntarle, maestro Porfirio Rodríguez Torres, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es la visión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Muchas gracias, doctor. Ahí tomando en cuenta la segunda pregunta que tenemos aquí en el programa, ¿qué materias debería de comprender? Si deberían de ser exclusivamente jurídicas o también alguna otra. Claro que debemos de apoyarnos de otra materia. Voy a poner un ejemplo, no sé si ya lo habían considerado anteriormente del trabajo que yo no estuve presente o no estuvimos presentes. Nuestros pueblos originarios, la impartición de la justicia debe ser incluyente, es decir, desde el defensor público, ¿qué pasa cuando alguien de nuestros pueblos originarios llega con el defensor público que no habla español? Porque se da muchísimo, con nosotros se da muchísimo. No sé si en la Defensoría Pública tengas especializados en idioma wixárika, etcétera, etcétera, precisamente para garantizar este derecho de ser incluyentes
en la impartición de la justicia, y que en los programas de capacitación sí necesariamente creo que hay que apoyarnos en este tipo de materias con esta finalidad, pues de ser incluyentes. Es un ejemplo con la finalidad de tratar de aportar aquí a la mesa. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestro Porfirio. La experiencia del Poder Judicial creo que ha sido compartida, pero no sé si la magistrada quisiera puntualizar un poco más sobre este tema. Sí es necesario. Sí es necesaria esa capacitación y que sea incluyente, porque en muchas de las ocasiones en resoluciones de segunda instancia por cumplimientos de amparo hemos tenido que reponer procedimientos, en especial en mi área, en área civil, en área familiar, porque han sido poco o nulamente representadas algunas de las partes, o porque son de algún pueblo originario, algunas personalidades de estas no fueron debidamente asesoradas, y se nos ha ordenado reponer esos procedimientos. Incluso en las resoluciones que nosotros signamos, constreñimos a la agente social cuál va a ser tu participación, no un simple espectador. Y como bien lo dice el abogado García Camarena, tiene razón, es demasiado el trabajo que tienen, que en ocasiones cuando se les da la vista a la agente social se limitan a estampar el sello y no tuvieron la oportunidad siquiera de hojear el expediente, de hojear el TOCA, de saber cuál es la situación que prevalece. Entonces, sí se requieren de recursos, se requiere de más personal y profesionalizar ese servicio, que haya una empatía, que haya una entrega, que haya una verdadera vocación de defensor público, de agente social, porque no cualquiera puede calzar esos zapatos, no cualquier persona puede venir a decir soy un defensor de oficio, si no sabe en dónde está situado, si no sabe cuál es su compromiso y cuál es esa entrega. Si el día de mañana decide me voy a trasladar, como bien lo dice, como agente del Ministerio Público, o me van a ofrecer un mejor sueldo en un despacho, no digo que es malo superarse, no, pero debe priorizar y debe saber las personas que tienen entrega, que tienen vocación, y quien la tiene no va a cambiar tan fácilmente de puesto, de zapatos, de ser un defensor particular a ser un defensor público. Muchas gracias, magistrada. Me gustaría escuchar al doctor Roberto Lares Gil. Compártanos un poquito de su amplia experiencia, doctor. Muchas gracias. Ya casi me tengo que ir porque tengo una cita con mi... Por eso mismo, antes de que se vaya, compártanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. En nombre del maestro José Antonio Pérez Juárez, yo creo que nosotros vivimos una sola parte de la Procuraduría Social. Como comentaba la magistrada, si bien es cierto el defensor público, el asesor, se encuentra en otras áreas también del Poder Judicial, nosotros padecemos esa parte de la Procuraduría Social donde, bueno, el poco personal que tienen, me queda claro que los que tienen se entregan en el momento que se encuentran, y yo creo que es algo natural del ser humano el seguir buscando mejores oportunidades para poder satisfacer las propias necesidades de la familia. Y creo yo que aunque tengamos mucha vocación, si a mí me ofrecen el doble de sueldo, con todo y pena, esa vocación la dejo y me voy a la fiscalía. Yo creo que a través de la historia el poder público, específicamente nuestro poder, yo creo que ha tenido un abandono en los sueldos de los servidores públicos. Al igual que ustedes, nosotros padecemos de esos sueldos de los servidores públicos. De un psiquiatra con toda la especialización gana exactamente lo mismo que gana tu defensor público, 14,000 pesos, 15,000 pesos menos impuestos además. Entonces yo creo que desde este poder valdría la pena que se hiciera un análisis a esos sueldos para poder estandarizar un asesor jurídico, un defensor público, un ministerio público, que estén en los mismos estándares de esa cantidad de dinero que puedan ganar, con el fin de que al momento que nosotros le podamos invertir a un servidor público en su capacitación, pues tengamos la certeza que esa capacitación
constante que le vamos a estar dando, con la facilidad que nos brindan algunas otras instituciones, el Poder Judicial, el Instituto Jalisciense, de esa capacitación gratuita, pues tengamos la certeza que la van a desarrollar con mucho tiempo. Yo he sido director de varios centros penitenciarios al interior del estado, y simplemente en Lagos de Moreno tienes un defensor público que se vuelve pedazos por estar en un punto, estar en otro, se va a San Juan de los Lagos, se regresa a Lagos de Moreno, y es extraordinario. O sea, es bueno, muy bueno. Muchos internos que luego tenemos de este lado me dicen, oiga, es que ese defensor público no se parece a los que están en Guadalajara. Al de Guadalajara tengo 6 meses y no lo he visto más que en la audiencia. O sea, yo creo que hay gente comprometida, pero yo creo que si igualamos los sueldos y vemos un mecanismo para que a quien yo le estoy dando una capacitación como asesor jurídico tenga la certeza de que va a ser muy difícil que se vaya a Fiscalía, de que se vaya a la Procuraduría, porque estamos en igualdad de los sueldos. Si yo hoy estoy capacitado, si me estoy especializando, si puedo tener una maestría, si tengo un doctorado, pues me voy a quedar. ¿Por qué? Porque ya conozco el sistema, porque estoy en la Procuraduría Social, porque estoy de asesor jurídico, porque me estoy especializando, y a lo mejor sí me va a costar un poquito más de trabajo irme del otro lado, porque, bueno, hoy ya tengo una capacitación y yo creo que podemos rotar menos el personal. Yo creo que valdría la pena esa profesionalización. Yo creo que puede ser un punto de acuerdo. A final de cuentas, cuando tenemos los mecanismos para que el personal de nuevo ingreso tenga esa facilidad con su especialización, encontramos muy pocos profesionistas con una gran capacidad para poder ir a ganar 14,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Agarramos abogados que van saliendo de la facultad, que quieren y que necesitan 14, 15 mil pesos, que con eso viven porque se acaban de casar, porque no se han casado, y dicen, pues mientras me capacito ahí, y ahí voy aprendiendo, y ahí hago mi trabajo, y una vez que ya aprenda, que ya me den una maestría, entonces ya me voy a un despacho donde me están pidiendo años de experiencia, que los voy a agarrar donde voy a experimentar en una dependencia pública, donde pues voy a trabajar 8 horas, muchos trabajan 6. Entonces yo creo que es parte de un todo, de globalizar. Vamos a meter 70 defensores públicos más. Pues muy bien, vas a tener a lo mejor la capacidad para poder tener 2 defensores públicos por cada juzgado. Pero una vez que los capacites y una vez que los profesionalices, se van a ir a otra dependencia. Efectivamente, un ministerio público entre 25, 28 mil pesos, más su bono de 5 mil pesos de control de confianza, pues por supuesto que va a tener prioridades para poder tener ahí a servidores públicos. Yo creo que, Emiliano, con mucho gusto participamos en estas mesas, podemos seguir trayendo información importante que sirva y que funcione, porque a final de cuentas somos los que padecemos una parte de esa complicación que tiene la Procuraduría Social, como muchas dependencias más que padecemos. Tú conoces los reclusorios, has ido y ves lo que hacemos con lo mismo. Hoy tenemos, tú dices que tienes 30 defensores públicos, pues para atender a mis 13,500 internos en todo el estado, y que el 90% los tenemos aquí, con más o menos el 90% de las personas privadas de su libertad las tenemos en zona metropolitana, y eso los atiendes con 30 defensores públicos. Tenemos aproximadamente el 44% más o menos que no tienen sentencia, y que, bueno, a lo mejor no los atiendes a todos, pero la mayoría tienen un defensor público. Entonces, o regresan, exactamente. Entonces, a final de cuentas, ya le robó el abogado, ya no le atendió, y vuelven a regresar con el defensor público, y bueno, lo tienen porque no tienen ya recursos económicos. Entonces, es una problemática generalizada, pero la profesionalización, la capacitación constante, yo creo que la vamos a seguir dando, la vamos a seguir recibiendo, y valdría la pena la homologación de los sueldos, cuando menos en ese nivel. Me queda claro que el coordinador va a ganar más, que un juez va a ganar más, pero cuando hablamos con el mismo nivel,
valdría la pena la homologación de sus sueldos. Y yo creo que este poder es fundamental porque al final de cuentas valida los presupuestos del Poder Ejecutivo. Precisamente, doctor, viene a manera de precierre, antes de la pregunta final, una serie de preguntas que me gustaría compartirles para que nos den su opinión. Una de ellas sería cómo resolver el problema de la falta de recursos humanos y financieros de la Defensoría Pública, y creo que en buena medida pues es el Ejecutivo del Estado, pero particularmente el Poder Legislativo, quien tendría que tener una postura muy clara en ese sentido. ¿Serían viables convenios con universidades, colegios, barras para potencializar el servicio pro bono, en donde quizá la Dirección de Profesiones del Estado pueda también generar ahí un concurso de esfuerzos para incentivar al gremio de los y las abogadas para que también se involucren en todas las materias, no solamente la materia penal? Y por último, en su experiencia, ¿qué tan viable, complejo es gestionar recursos de instituciones internacionales que tengan que ver con fortalecer las capacidades institucionales y de todo el gremio que tiene que ver con la Defensoría Pública? ¿A quién le gustaría compartirnos su opinión? Adelante el maestro Iván Sánchez y acto seguido al maestro Juan David García Camarena. Adelante. Gracias. Bueno, yo desde la experiencia de Comisión de Víctimas, sí nos ha funcionado un poquito el tema de buscar recursos federales a veces. Nosotros nos beneficiamos del fideicomiso de fortalecimiento de la seguridad pública. Digo, no es mucho el recurso, bajamos por ahí un par de millones de pesos, pero bueno, es como constante, pues, ¿no? Sí, yo creo que sí es posible como buscar financiarse también de programas federales, pues, ¿no? Principalmente. Internacionales, digo, va muy enfocado temas de capacitación. Por ejemplo, con USAID hemos podido ser capacitados de manera constante. Son a veces muy específicos los programas, pues, ¿no? Pero todo abona, pues, ¿no? Cualquier tipo de especialización que puedan obtener sería muy importante. Nosotros en particular vamos a iniciar un diplomado en el ITESO auspiciado por USAID en temas de tortura. Entonces, está enfocado solo a 15 personas, pues, ¿no? Pero bueno, también nuestra plantilla total de la comisión somos 59 personas, ¿no? Para todo el estado, entonces, incluyéndome a mí. Entonces también somos, como les decía, un poquito más reducidos, pero yo sugeriría, sí, que también a la Defensoría Pública, pues que revisaran los temas de recursos federales, a ver si pueden como encuadrar en algún programa. Y digo, es fortalecer, digo, al final la obligación pues es del Estado, pues, ¿no? Y del Ejecutivo, pero sabemos lo complicado a veces que son los presupuestos. Digo, las leyes son muy bonitas, la ley de víctimas es increíblemente ambiciosa, pero están sumamente difíciles, complejas de realmente alcanzar, garantizar todos los derechos que están ahí, pues, ¿no? Entonces, misma situación se da, digo, la ley que se está proponiendo y que se va a estudiar, pues será, yo creo que será muy bien cuidada, pero también y también hay que ver el alcance que va a tener, pues, ¿no? Entonces, hasta ahí sería mi comentario. Muchas gracias, maestro Iván Sánchez. Cedo la palabra al maestro Juan David García Camarena. Sí, reitero que ante la dificultad de poco o nada presupuesto de capacitación, lo que hemos hecho es fortalecer las relaciones institucionales con los diferentes operadores del sistema, que conjuntamente nos brindamos capacitación, ¿sí? Algunas dentro de un programa académico propiamente como la maestría que les comentaba, o algunas ponencias con ciertos temas especializados. Pues bueno, también hemos agotado otras instancias fuera del Estado con la intención de fortalecer la Defensoría Pública. Entre ellas nos hemos dado varias vueltas. Bienvenida, diputada.
Dentro de esos enlaces hemos tenido oportunidad de visitar un área nueva que se llama Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia del Gobierno Federal, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Antes, esa era la unidad de CETEG, ¿sí?, del sistema de implementación. Inclusive había un fideicomiso. Cuando todos llegamos hace 3 años, todavía estaba el recurso de fideicomiso. Inclusive nos pidieron proyectos, tuvimos reuniones, inclusive plenarias, con varias defensorías públicas de varios estados, con la titular de esa unidad, que era la titular en ese entonces, hace 3 años. Había buenas posibilidades de obtener un recurso. Después desaparecieron los fideicomisos en este país, muchos de los fideicomisos, y ese fue uno de ellos. Todavía regresamos a la Ciudad de México hace unos meses, todavía en busca de recursos a través de esa dependencia. No fue posible. Hemos estado agotando otras instancias como el propio Congreso Federal. Nos hemos reunido con diputados federales, también con miras a la integración de los presupuestos, ver si podemos ser beneficiarios, no inclusive particularmente Jalisco. Hoy el Procurador Social es titular de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas de todo el país, y en ese papel ha tenido la oportunidad de hablar a nombre de todas las defensorías públicas de todos los estados, y eso le ha abierto puertas también de la Cámara de Diputados, donde hemos estado. También hoy por hoy, de hecho, estamos trabajando en un proyecto conjunto con Chile, ¿sí?, para acceder a un fondo internacional de un proyecto binacional en materia de capacitación y pasantías, ¿sí? Hoy actualmente, de hecho, creo que ayer o hoy estaba por presentarse el proyecto. Esperemos ser beneficiados. Estamos colaborando con diversas instituciones, por ejemplo, con el Poder Judicial, tratando, acaban de iniciar las mesas de trabajo para la integración de un expediente penal único, ¿sí?, donde también estamos esperando obtener recursos para modernización, para manejo de software, hardware, etcétera. Acabamos de firmar una carta de intención con la Embajada Americana, ¿sí?, con varios operadores del sistema. Firmamos una carta de intención para obtener recursos en conjunto, todos los operadores, para el acceso a un software que ellos ya implementaron en otros estados, que ellos financian, ¿sí?, un software, un buen programa de manejo de la información te cuesta millones, esa es la realidad, ¿sí? No lo tenemos actualmente. Bueno, estamos tratando de, por una vía o por otra, tratar de modernizarnos. También hace falta eso, la Defensoría Pública, y lo seguiremos haciendo, Creo que la dificultad, hay temas que afortunadamente se resuelven con creatividad, con innovación, con buena voluntad, con relaciones institucionales, apoyo de diferentes instancias, pero hay temas que al final van a ser números y va a ser dinero. Lamentablemente, pues específicamente el tema de las condiciones de trabajo de los servidores públicos. Creo que hay temas que sí vamos a poder resolver con otros tipos de dinámicas, y va a haber otros que lamentablemente no van a salir de ahí, pues económicos. Muchas gracias. No sé si al maestro José Luis Navarro le gustaría compartirnos un poco de su experiencia en su calidad de coordinador de reclusorios del Estado de Jalisco, por favor. Buenos días a todos, gracias. Sí, desde nuestra experiencia, personal, 15 años en el Poder Judicial Estatal, comparto ahora sí las opiniones de la magistrada. Nos toca captar las necesidades de los defensores, y nosotros siempre hemos dicho que es importante platicar con los que están el día a día en el actuar. Somos vamos a decir que un vínculo entre los detenidos, los defensores, las pláticas, las peticiones y demás. De ahí que nos enteramos realmente de las necesidades que tienen día a día los defensores, ¿no? En cuanto a la pregunta en específico, que si sería viable el pedir apoyos a organismos internacionales, definitivamente nosotros consideramos que sí. Como Dirección General de Reinserción, tenemos apoyos nosotros de un organismo internacional que es ACA, que es la Asociación de Correccionales Americanas. Ellos nos dan un apoyo de capacitaciones constantes, no son muy abundantes, pero el poco personal administrativo y operativo que es seleccionado para acudir a esas capacitaciones internacionales, bueno, viene y replica ahora sí que los conocimientos adquiridos a manera internacional, que son muy importantes sin duda. Por ahí tenemos nosotros conocimiento que el Poder Judicial también ha tenido esos enlaces internacionales y han obtenido también ya algunos beneficios muy importantes. Nos consta ahí en las salas de juicios orales ahí penal,
Por ahí les donaron algunos instrumentos tecnológicos con los cuales se ha facilitado ya la práctica de diversas diligencias, y que eso sin duda nos ayuda en los temas de seguridad, en los temas de agilización, en los temas de procedimientos, en los temas de participación de los propios defensores, ¿no?, de la Procuraduría. Por lo tanto, consideramos que sí es importante conseguir esos enlaces para obtener recursos, obtener apoyos internacionales incluso para esas capacitaciones y otras, ¿no? Dinero en sí, la realidad es de que no se obtienen, pero ya con las capacitaciones es bastante la ayuda que nosotros hemos logrado obtener, ¿verdad? Esa sería nuestra aportación. Muchísimas gracias, maestro José Luis Navarro. Como última pregunta detonadora, reflexiva, es una pregunta muy importante porque de alguna manera precisa el esfuerzo y la estrategia legislativa que va a encabezar la diputada Rocío Aguilar Tejeda en torno a la siguiente reflexión. ¿Se requiere una ley de defensoría pública del Estado de Jalisco o quizá sería suficiente reformar la actual ley orgánica de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco? Adelante, se abre a su consideración. Quizá el maestro Juan David para que marque postura y genere ahí un breve debate al respecto. Adelante. Muchas gracias. Aquí en esta casi última intervención, porque veo que vamos desahogando ya las preguntas casi en su totalidad. En esta casi última intervención me voy a permitir abordar un planteamiento que hizo la magistrada atinadamente y que omití abordar, pero precisamente con un poco de intención lo estoy dejando al final, y es sobre que la Procuraduría Social es un ente que da diversos servicios jurídicos asistenciales, así les llamamos nosotros, servicios jurídicos asistenciales, en diferentes áreas, ¿sí? La Defensoría Pública, a cargo de su servidor, la materia penal específicamente, muy importante, pero igual de trascendente, tenemos a los defensores y a las abogadas, a los agentes sociales, que defienden a una madre soltera en un juicio familiar por la pelea de alimentos para sus menores hijos, que es interés superior del menor, sobre la obtención de un divorcio, ¿sí?, para poder rehacer su vida en sociedad, sobre la custodia de los menores, también el conflicto que se genera en torno a la estabilidad y la custodia de los menores. Una persona de escasos recursos que tuvo la fortuna de ser heredera de algún patrimonio, ¿sí?, y que no puede acceder a un juicio intestado para poder garantizar su patrimonio suyo y eventualmente a sus familiares cercanos, hijos, demás. Nos han llegado adultos mayores que su único ingreso era un local comercial, lo rentaron y la persona le dejó de pagar la renta, ¿sí? Tiene una casita muy modesta, tiene un local comercial y de la rentita del local comercial vivía, le dejan de pagar la renta y tiene que demandar ese adulto mayor y no tiene para poder pagar un abogado particular, ¿sí? A simple vista, digo, me lo comentó uno de ellos, me decía, es que he ido a muchos lugares, me dicen, pues ¿qué tiene casa? Pues véndala, tiene patrimonio, véndalo, o de lo que el abogado particular recupere le va a cobrar y pues vende la casa y le paga. Oiga, pero ¿cómo me voy a deshacer mi casa si es donde vivo? ¿Sí? Y si tengo un local comercial, pues el que me ayuda a tener un ingreso adicional o es mi principal ingreso inclusive. Entonces necesita un abogado que lo defienda ante esa situación, porque y eso es una de tantas funciones que hace la Procuraduría Social. En verdad es un abanico de atribuciones. No sé si conozcan que también llevamos un área que se llama representación social. Son las famosas vistas que antes, los que estudiamos ya hace varios años, eran las que se daban a los ministerios públicos. Hoy lo tiene ese servicio los agentes sociales de Procuraduría Social, donde en ciertos casos precisamente de grupos vulnerables, ciertos casos de niños, adultos mayores, indígenas, incapaces, independientemente que seamos su abogado patrono o no, independientemente, el Estado, a través de la Procuraduría Social, representa y supervisa que se sigan las formalidades en ese procedimiento, ¿sí? Y en verdad se detectan muchas situaciones dentro de esos procedimientos. En fin, tenemos una labor también de supervisión, de visitaduría a los registros civiles del Estado. Tenemos que supervisar
todo el registro civil del Estado, más los de los 125 municipios. Y ahí, en esa revisión, hemos detectado inclusive hasta tráfico de menores, ¿sí? Cuando detectas en un registro civil, por citar un ejemplo, que curiosamente todos los certificados médicos son del mismo doctor y posteriormente se tramitan, ¿sí? Son hijos de americanos y normalmente no se quedan, se van los niños y ese certificado médico normalmente es del mismo doctor. Nos generan ciertas presunciones, se han hecho las denuncias, por supuesto, correspondientes. Es una gran labor la que hace la Procuraduría Social a través de sus diferentes áreas. Nosotros nos gusta vernos como parte del sistema de justicia, como parte del acceso a la justicia, que es un derecho fundamental de las y los ciudadanos. Quisiéramos, lo digo honestamente con mi experiencia estos años ahí a cargo de la Defensoría Pública, quisiéramos ser una dependencia que da bienes tangibles. Quisiéramos ser una dependencia que construye carreteras y entrega bienes que se pueden ver, que entrega apoyos o programas sociales y que se pueden tomar la fotografía, ¿no? Quisiéramos ser de ese tipo de dependencias, pero los servicios que hacemos nosotros a veces no se pueden ver, porque son servicios profesionales, ¿sí? Son servicios que se resuelven con capital humano, con buenos servidores públicos, con buenos profesionistas, ¿sí? Es el día a día de una asesoría, de un acompañamiento ante un conflicto, ¿sí? De una persona, en materia penal en su mayoría, pero también, reitero, tenemos otras áreas para atender conflictos familiares, mercantiles, civiles, ¿sí? La supervisión que hacemos de algunas instituciones, mencioné registros civiles, pero también tendríamos que estar auditando al registro público de la propiedad también tenemos estas atribuciones. Teníamos la responsabilidad de supervisar al Colegio de Notarios y a los notarios. Esa se retiró hace poco y se llevó la adscripción a la Secretaría General de Gobierno. Tenemos la supervisión a cárceles y centros penitenciarios, ¿sí? Que se respeten los derechos humanos, asilos de ancianos. En fin, de verdad es que la Procuraduría Social tiene un abanico muy tremendo. No sé si este sea oportuno solamente para abordar el tema penal y solamente la Defensoría, o ampliarlo como mencionó la magistrada, no lo sé. Digo, ahí lo quisiera dejar a criterio de las y los diputados, que son los que tuvieron la buena voluntad de voltear a ver a la Procuraduría Social. Efectivamente, el tema penal tiene un tema muy sensible por ser la libertad de las personas, que es el derecho fundamental, no sé, me atrevería a decir más importante dentro de la convivencia en sociedad, pero no hay que hacer menos tampoco a las demás áreas y más servicios que hacemos. Habrá que valorarlo si es oportuno o no, yo lo dejo ahí. Si fuera oportuno ver un tema integral, creo que probablemente con una reforma a la ley orgánica que ya existe solamente, tal vez con eso lo podamos salvar. A mí se me hace fundamental, creo que nuestro servicio, como es muy personal, reitero, como es basado en un capital humano, yo creo que el servicio profesional de carrera tiene que llegar a la Procuraduría Social, tiene que llegar a los defensores públicos, tanto para el ingreso como para la permanencia, pero también para el escalafón, también para acceder a ciertos beneficios. No puede ser nada más para castigarte el servicio civil de carrera si hiciste una mal función, también debe servir para reconocer, premiar y estimular al personal. Creo que será fundamental. Ya hay una reglamentación, habrá que revisar lo que ya viene del Estado, pero si es necesario abrir un procedimiento distinto que pueda iniciar con independencia si el Estado lo tiene implementado en otras secretarías o no, porque reitero, cuando menos en la materia penal, trabajamos con algo fundamental que es la libertad de las personas. Un buen trabajo, un mal trabajo va a impactar que una persona pueda poner en riesgo su libertad, la convivencia con su familia en un futuro, ¿sí? Y su integración en la ciudad, en sociedad. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchísimas gracias. A manera de cierre, el maestro Iván Sánchez Rodríguez. Gracias. Pues bueno, a manera de cierre, yo nada más agradecer la invitación. Creo que si bien nos toca un poquito a veces estar en el antagónico en el tema del proceso penal, pues, ¿no? Como asesor jurídico, como decía al principio, adolecemos de los mismos males en muchos sentidos. La discusión que vendrá también en nuestra materia, pues, justo yo considero que veremos un tema de servicio profesional de carrera, aunque yo también ya estoy pensando un poquito más a futuro con una posible independencia en el tema de ser un organismo público descentralizado como tal.
que nos ayudará bastante. El proyecto ya está en la mesa del Ejecutivo, pero bueno, en esta materia en particular, digo, creo que aporté ya mi punto de vista, pues, ¿no? De las cosas que me han sucedido a mí desde mi cancha, pero como decía, coincidimos en varios puntos y creo que es el momento indicado para pues, revisarlo. No estoy muy familiarizado con el tema de ley orgánica o si tiene que ser una nueva ley completamente, pero creo que se podrán, la labor que tendrá que ser legislativo ahí es pues aportar vertir estos comentarios que hemos proporcionado, y creo que puede establecerse un buen proyecto en ese sentido, pues, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Porfirio Rodríguez Torres. Pues agradecer la invitación que nos hicieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y reafirmar pues que estamos a sus órdenes para cualquier situación que pueda llegar a necesitar en cuanto a la observancia de los derechos humanos. Y bueno, creo que ya con las pequeñas aportaciones que hicimos, puntualizamos lo que desde nuestra perspectiva es importante atender en las diversas preguntas que eran parte del programa. Y no me resta más que agradecer a todos y sobre todo al moderador y a la diputada por este gran reto de tratar digo, si bien es cierto que las cosas se hacen bien con lo que se tiene, de tratar de fortalecer el programa de los defensores públicos. Muchísimas gracias, magistrada Rosa María del Carmen López Ortiz. Muchas gracias, doctor. Igualmente agradeciendo el que se nos tome esta participación, que se tomen en cuenta lo poco o mucho que nosotros hemos tenido como experiencia, y ahora sí que como problema social ya quedó patente en esta mesa. Es un problema de recursos, sí se necesita mejorar en las percepciones, los emolumentos de los agentes sociales y principalmente de los defensores de oficio. Ahora que si es una reforma o si es una nueva ley, pues los expertos en la creación de leyes son ustedes son los que conocen la técnica legislativa, la problemática la conocen de primera voz, y ahora sí que ustedes tomarán la decisión correcta. Muchísimas gracias. A manera de cierre por parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, la maestra Fabiola Salcido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación aquí a participar de parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social a apoyar este tipo de proyectos en coadyuvancia con todas las demás dependencias, y una pequeña aportación que creo que no se mencionó sobre las capacitaciones. Creo que también es importante buscar apoyo con otras instituciones que no cobran sobre la perspectiva de género y atención a grupos prioritarios, no nada más volvíamos a lo mismo, no nada más a lo de la profesión en temas de amparos o así, para así poder subsanar lo de la sensibilización de los defensores. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por su participación, a las distintas dependencias públicas que hoy han sido representadas a manera de una relatoría, de una síntesis muy general de los esfuerzos que ha dado esta mesa y la anterior. Hablaríamos de la importancia de cuidar muy bien el perfil de las y los defensores públicos en torno a su gran responsabilidad, y para ello es fundamental la capacitación continua, la especialización, tomando en cuenta la magnitud de atención de agendas problemáticas y de los grupos vulnerables o que por alguna razón sufren de discriminación o de falta de accesibilidad a una oportuna atención, orientación de la justicia. Sin duda alguna, los procesos de capacitación son muy importantes, hacer uso de las nuevas tecnologías, convenios con universidades privadas, fomentar también la sinergia con las universidades públicas, en este caso la Universidad de Guadalajara, naturalmente con los organismos especializantes como USAID,
que a través de CETEC se ha tenido una gran colaboración en los últimos años en el contexto de la implementación de la reforma constitucional del año 2008 y que sin duda alguna continúan los trabajos en torno a la consolidación de las instituciones operadoras del nuevo sistema de justicia, en donde la Defensoría Pública juega un papel fundamental. También es muy importante hablar de generar esquemas de mayor coordinación con las instancias operadoras, por eso la importancia de esta integración que reúne distintas visiones, experiencias desde cada una de sus lógicas como instituciones públicas para fortalecer los trabajos de la Defensoría Pública. Y sin duda alguna también fue muy importante hablar sobre las necesidades administrativas, económicas, las condiciones en el día a día de las y los defensores públicos para que puedan hacer mejor su trabajo, entendiendo que el reto es mayúsculo, 125 municipios, el doctor Lares hablaba de una cifra muy importante, de más de 13,000 PPLs que son hoy por hoy atendidos, asesorados por alrededor de 30 defensores públicos, y esto evidentemente sin necesidad de sacar la calculadora es claramente insuficiente. Esto va en contra de los indicadores internacionales, nacionales, de las buenas prácticas, y por eso la pertinencia de esta reflexión final de hablar de una nueva ley de Defensoría Pública del Estado de Jalisco o una reforma integral a la actual legislación orgánica de la Procuraduría Social, pero también hacer una reflexión muy importante a la viabilidad de la construcción de una nueva arquitectura, de una nueva ingeniería institucional de la Defensoría Pública apegada a derechos humanos como lo establece la Constitución Política y que de forma transversal, bajo un principio de gobernanza, pueda mejorar significativamente sus alcances. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Quiero ceder la palabra para que cierre esta mesa de trabajo a la diputada Rocío Aguilar Tejeda. Muy bien. El escucharles a ustedes, aunque no estuvo un momento, pero escuchar los primeros comentarios y los últimos, tengo una idea más clara de cuando empezamos. Y me va a dar mucho gusto que todos y todas nos sintamos orgullosas y orgullosos del producto final que vamos a tener en beneficio y en mejora de la Defensoría Pública. Hace un momento les comentaba que en el mes de octubre tenemos como una propuesta, falta por afinar algunos detalles con pues los responsables de derechos humanos, lo que es el procurador social y también lo que es, se me fue, perdón, el nombre de Daniel Espinosa, se me fue el Poder Judicial, perdón. Con el COVID a veces estamos apenas recuperando algunas de verdad síntomas que por ahí todavía o secuelas más bien que nos quedan, perdón, dije cómo se llaman los que están aquí a un lado, pero bueno. El Poder Judicial sin duda también tendrá una participación fundamental porque en un primer momento nosotros comentábamos que si sacábamos de la Defensoría Pública de la Procuraduría Social y se fuera al Poder Judicial, y estábamos como en ese dilema, pero lo pensábamos, reitero, desde el escritorio, pero ya cuando empezamos a platicar, inclusive con el Procurador Social y con algunos de ustedes, pues nos damos cuenta de que
no, a veces no se puede ser juez y parte de la justicia, ¿sí? Entonces, Jalisco es uno de los estados que tiene la Procuraduría Social, se puede decir independiente, pero obviamente faltan muchas cosas por mejorar, por atender y sobre todo recursos, que es lo más importante para que tenga todos los elementos y las herramientas necesarias en su tiempo y forma de operatividad. Esto no quiero decir que no está funcionando como debe de ser. Ellos lo están haciendo adecuadamente con los elementos y las herramientas que tienen, ¿sí? Pero es insuficiente. Eso es lo que hoy todos llegamos a este acuerdo, ¿cierto? Sí, o sea, necesitamos operar más todos en sinergia para que las cosas sucedan. Entonces, en la propuesta que tenemos el 11 de octubre, en un gran foro, donde ya estaremos compartiendo previamente los resultados de estas 2 mesas de trabajo a los titulares de las dependencias que están participando en la Defensoría Pública, y yo me quedo con esta reflexión para trabajar. Sí, hacer una propuesta de ley de Defensoría Pública y reglamentar todas las aportaciones que ustedes han mencionado, porque sería fundamental que quedaran estipuladas y reglamentadas y que nuevamente nos volvamos a juntar para revisarla entre todos, porque sería muy fácil para su servidora como legisladora que mi equipo de trabajo hiciera la ley y yo la presente, pero que yo diga, yo ya cumplí, pero su servidora no trabaja de esa manera. Yo quiero que primero exploremos las áreas de oportunidad que tenemos y que veamos lo que más conviene, o sea, trabajar primero en la investigación vaya de campo, para que el producto de la ley y de las reformas que tengamos que hacer, pues sean autorizadas, sean validadas, ¿sí? Y que en la dictaminación que se haga a esta iniciativa, pues sea viable, porque yo pudiera decir, yo cumplí y a lo mejor el proyecto de ley está mal y ya se los dejo al órgano técnico y lo pueden desbaratar o se puede quedar en la congeladora. Pero creo que los que hoy estamos presentes queremos que se lleve a cabo, que sea viable, que nuestro trabajo sea productivo. ¿Y cómo nosotros lo vamos a ver reflejado, que es pues la prioridad de su servidora como diputada de este estado? Que realmente estemos atendiendo a las necesidades de las y los jaliscienses. Y ese es un tema que si no lo abordamos nosotros, puede pasar esta legislatura y venir otra y quedar en la misma situación. Yo me comprometí cuando, reitero, fui al reclusorio y yo vi, y de verdad, al escuchar estos testimonios, y yo no creo que estas personas hayan estudiado teatro y nos hayan hecho vibrar, porque a mí me vibró hasta lo más profundo de mi ser esas palabras y decir, véanos, aquí estamos. Tengo 20 años aquí y han pasado, algunos diputados han hecho el intento y han pasado legislaturas y legislaturas y no pasa nada. Y yo sí me comprometí a hacer algo en este tema, pero también yo pensaba en ese momento
que no lo podía hacer sola y que mucho menos hacerlo desde mi escritorio. De profesión no soy abogada, pero para mí la profesión que tengo, que es la licenciatura en trabajo social y una maestría en psicoterapia y otra maestría en administración pública, me hace tener la sensibilidad y me tocaron, como se dice, pues todas las vibras para poder trabajar en esta materia. Yo sola no lo voy a poder hacer, yo no soy la experta. Ustedes, en el campo de acción y como abogados, sí lo son. Y buscaremos también a colegios de abogados y vamos a traer en estos grandes foros para que esta ley de propuesta que hagamos en la Defensoría Pública sea viable y que no quede únicamente en el tintero. Y de esta manera estaré correspondiendo la confianza de las y los jaliscienses que me dieron. Y yo les quiero pedir y que sea también portadora magistrada al maestro Daniel, que nos apoye con esta creación de la ley de la Defensoría Pública, con todo el expertise y con todos los cursos que ustedes tienen, que podamos hacer un trabajo en sinergia con los defensores de oficio que están, y sí nos podemos de verdad unir en este tema, y que tenemos todavía pues 2 años, se puede decir, para haber cristalizado este trabajo. Si ya se esperaron más de 20 años o no sé cuántos, y no hay una ley, pues que no nos esperemos unos meses para que el producto que se vaya a presentar sea viable. Esa es mi reflexión al escucharlos, y que su servidora como diputada dentro de este legislativo sea el vínculo para que las cosas sucedan. Esto no quiere decir que no sepa el tema. Algunos términos se me pasan porque, reitero, no soy abogada, pero sé perfectamente cuál es mi labor, ¿sí? Sé perfectamente qué queremos hacer. Ya no digo qué quiero, hoy puedo decir con toda libertad qué queremos hacer. Y les invito a que juntos y juntas organicemos este foro, no su servidora únicamente, sino todos los que están presentes y aún los que no pudieron asistir, que seamos parte de este gran foro de Defensoría Pública, y que no nomás el Congreso del Estado, sino que unidos desde derechos humanos, prevención social, Procuraduría Social, y junto con el maestro Daniel podamos hacer este gran foro. En la propuesta está el 11 de octubre. Si ustedes tienen alguna otra opción, entonces ya invitarles más bien a reunirnos con quien ustedes nos indiquen para organizar el foro entre todos, y que sea un trabajo en conjunto para presentar, y ya daré instrucciones a mis asesores para que empiecen a trabajar el proyecto de ley de la Defensoría Pública. Si es así, les pido pues levantando su mano, si así tienen a bien, o si antes de levantar la mano alguien quiere hacer uso de la voz a lo que su servidora está mencionando, pues es el momento de tomar el micrófono, ¿no? Entonces, si todos están de acuerdo,
pues nos ponemos a organizar y ponemos otra fecha, les estaremos avisando cuándo nos reunimos para organizar el foro y ya tener como base qué es lo que vamos a hacer. Y primero les vamos a mandar por correo, por WhatsApp, les mando el proyecto del foro, y ahí ustedes, quiero ser clara en esto, les voy a mandar la propuesta, ¿sí? Pero ustedes pueden desbaratar esa propuesta y hacer otra mejor, porque de eso se trata. Y mencionar que ponentes también, el Poder Judicial pues tiene ahí una gama, yo creo que inmensa, de grandes ponentes en la materia de defensoría pública, y que puedan ustedes proponernos quién puede venir, y también a nivel internacional, y que sea lucidor el evento, y que el brillo nos alcance a todos en el proyecto que vamos a presentar. ¿Les parece? Entonces, ahora sí, no esa manera de votación, sino simplemente de aprobación en el sentido de lo que estamos quedando. Les pido, si están de acuerdo, en que este gran foro sea de todos nosotros, y el proyecto también que les vamos a estar presentando de ley, obviamente para octubre pues no va a estar a lo mejor finalizado, pero nos vamos, si hacemos un chat, o no sé si ya lo tienen, y nos vamos retroalimentando, y con Erika, con Ramón, se van viendo de manera pues aislada, en dependencias. Cuando se tengan que juntar, pues nos juntamos, y el foro también nos va a aportar para esta ley que queremos presentar. ¿Les parece? Si es así, pues entonces levantamos la mano, porque eso será un compromiso multidisciplinario institucional. ¿Ok? Bueno. Ok, queda en la foto. Muchas gracias y un aplauso para todos ustedes. Pues siendo las 12:27, queda clausurada esta mesa de trabajo de la Defensoría Pública. Gracias y buenas tardes.